Querida familia de EWTN, estamos en otro episodio de Católicos con Mensaje. Como saben, en esta serie lo que queremos es presentar católicos en la vida pública, gente que no se avergüenza, no solo no se avergüenza, sino que está muy orgullosa de su condición de católico y lo practica además con excelencia en la vida profesional que tiene. Hoy estamos con Alfonso Carrascosa. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Alfonso es científico, él es doctor en ciencias biológicas y además es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España desde 1990. Alfonso, la primera pregunta que casi es obligada. ¿Ciencia y fe no estaban regañadas? Teóricamente, debido a un discurso intencionado, pues sí, pero lo cierto es que no lo están. Al menos en mi persona y en la de otros tantos y tantas que compaginamos perfectamente la actividad científica con la profesión de la fe católica. Y esto es algo que viene ocurriendo a lo largo de toda la historia del cristianismo, pero particularmente es algo rastreable hasta nuestros días. Independientemente de los fenómenos que han comportado desacralización, descristianización, crisis de fe, que en el Concilio Vaticano II se nos hablaba muy bien de ellos, el proceso social en el que estamos inmersos, que al final se traduce en que el porcentaje de católicos sea inferior al que fuera en otros tiempos, sigue habiendo una presencia, vamos a decir así, residual, no tanto quizás, de católicos que nuestra profesión es hacer actividad científica. Y bueno, yo conozco bastantes. Ciertamente no somos mayoría, pero en este sentido, una cosa es lo que parece o lo que dicen algunos discursos y otra es la realidad. Y para eso un poco os agradezco mucho tenerme hoy aquí porque, bueno, pues soy un ejemplo, un humilde ejemplo. Los hay más importantes, supongo que hablaremos de ellos, pero así es perfectamente compatible ciencia-fe. De hecho, Alfonso es dueño de 15 patentes, quiero decir que es un científico notable. Yo soy de la opinión, fíjate, que lo que se dice es generalmente, o en muchas ocasiones, justo lo contrario de la realidad. Te voy a comentar un caso. Hace poco he leído un estudio que preguntaba a los premios Nobel si ellos eran religiosos o no. Y es muy interesante, porque de los premios Nobel de ciencias, el 90%, el 90 y tantos por ciento, se declaraban religiosos. Y los premios Nobel de letras, el 70% se declaraban religiosos. Básicamente que hay más científicos religiosos que hombres de letras religiosos. Con lo cual parece casi como que esta mentira de que un científico no puede ser religioso, no puede ser católico, realmente no se corresponde con la realidad. Yo no sé cuál es tu impresión. Pues un poco lo que acabas de decir. Me parece muy acertado el manejo de esas cifras que presentas. Yo te diría por experiencia que el mundo de las humanidades es un mundo en el cual, explicando un poco esta diferencia de porcentaje, un poco a la baja en las humanidades, más susceptible de ser influido por las ideologías. Y el mundo de las ciencias experimentales o duras, pues es menos influenciable. En mi trayectoria profesional he estado más de 30 años trabajando en microbiología de los alimentos. Jamás he tenido un roce ideológico con ninguno de mis colegas. De un tiempo a esta parte, aproximadamente 10 años que me dedico a hacer historia de la ciencia. Es muy complicado el mundo de los historiadores. En el momento en el cual manifiestas tu catolicidad y inmediatamente eres encasillado en un grupo y se percibe una influencia ideológica más fuerte. Esto es lo que yo he percibido, ¿eh? Y yo creo que es un poco por eso por lo que se dan estas cifras y no me extraña que este porcentaje sea tan elevado, el de científicos que se declaran religiosos. Bien es cierto que muchos de ellos se declaran religiosos, vamos a decir, a su manera. Bien es cierto que tampoco son asimilables a un grupo de la ortodoxia religiosa o la ortodoxia católica, pero es verdad que no son capaces, después de lo que han visto y de lo que han investigado, no son capaces de negar la existencia de Dios, no digamos los físicos. Y eso te voy a preguntar, porque
contrariamente a lo que mucha gente que no es científica piensa, mi opinión es que la ciencia acerca a Dios. Pero te voy a hacer la pregunta de, ¿la ciencia, desde tu punto de vista, acerca a Dios, separa de Dios o es independiente de Dios? Yo creo que, en principio, como categoría, la ciencia es neutra. Es decir, que ni separa ni acerca a Dios. Lo que pasa es que las personas humanas, tenemos una ansia, un anhelo de conocer. Decía San Juan Pablo II una cosa que a mí siempre me ha encantado, que es, el hombre tiene dentro de sí un anhelo que le ha puesto Dios para encontrarse con él. Y busca, y busca, y busca, y busca. Eso nos pasa a los científicos, somos personas, nos ha hecho Dios. Y nos ha hecho Dios religiosos, porque todas las personas somos religiosas. Es que nos ha hecho Dios, es que es así, no se puede decir de otra manera. Y por lo tanto todos tenemos un anhelo del encuentro con... Y digamos, un atributo de Dios es el conocimiento. Conocimiento máximo. Y el buscar el conocimiento, si se hace desde una, vamos a decir así, postura desideologizada, que es como a veces se puede hacer, sin influencias, lo que te lleva es a acercarte a Dios. ¿Estamos? Pero, ¿por qué? Pues porque, en el fondo, cada descubrimiento, cada faceta de la naturaleza que eres capaz de describir y aportando novedad, te maravilla, te impresiona, te seduce. El mundo microbiano, por ejemplo, es una cosa fascinante. Es que es una cosa... O sea, tú imagínate que se dice, los expertos en lo que se llama biodiversidad, dicen que pues no se llega al conocimiento, en la actualidad, de la cuarta parte de las especies que podemos ver con los ojos. Es decir, las especies de seres vivos que somos capaces de ver con los ojos, no conocemos la cuarta parte de las que existen. Todos los años, de 10 a 20.000 especies nuevas son descubiertas. Animales, plantas, insectos, etc. Bien. Bueno, si pasamos al mundo microbiano, no conocemos ni el 1% de los microbios que existen. Es decir, que cuando tú te ves ante la creación, ante el universo, que se puede decir así o referirnos así a él sin necesidad de tomar un término ya, vamos a decir, confesional, es sobrecogedor. Es sobrecogedor. Y en este sentido, las personas que sienten la emoción intelectual, del mismo modo que el artista induce a la emoción estética, pues no puede por menos que sobrecogerse. Y en muchos casos, y hay muchos casos, el científico acaba creyendo o acaba desdibujando en sí absolutamente la oposición a creer, porque dice, bueno, o sea, por ejemplo, ¿cómo es posible que todo esto haya gente que se crea que ha aparecido por azar? O sea, yo, sinceramente, hay veces que pienso que hay que tener más fe para ser ateo, porque es una cosa, pero ¿cómo te puedes tú creer que sin un cubo echas arena, agua y un huevo batido y triturado, que ya tienes ahí todos los componentes necesarios para la vida, va a surgir ahí la vida sola, sin la acción de Dios? Bueno, pues así estamos un poco, ¿no? Y en este sentido, la capacidad de mirarse el hombre, gracias a Dios, porque nos ha hecho así, pues sigue viva. Y esto yo creo que es lo que se demuestra cuando los científicos se manifiestan así, diciendo que no son capaces de no creer. O sea, que la postura más noble es en todo caso, agnóstica. Y hay muchos que pasan a la fe. Realmente hay una frase de Max Planck que dice que un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia impone Dios. De hecho, él escribió, dice, la ciencia impone la idea de Dios. Sí, hay casos que esto es así, a pies juntillas. Ciertamente también hay casos en los cuales no se produce esta trayectoria, digamos, en la persona, ¿no? Pero no cabe ninguna duda de que los ejemplos de la compatibilidad ciencia-fe, como se dan al menos ciencia-fe católica en mi persona, abundan más de lo que la gente se cree.
Y después también las trayectorias personales de científicos están todos los días siendo alumbradas en distintos medios de comunicación de personas que se han convertido. O sea, y que al contrario, esto que acabas de decir, ¿no? que la mucha ciencia al final les ha conducido a Dios. Pero esto es ciertamente algo que ha de ocurrir también como consecuencia de una elección de Dios y como consecuencia del depósito de la fe en el corazón de este que busca, porque sin la intervención de Dios tampoco Dios es accesible, sin su ayuda. No es fácil, tampoco es fácil. No es matemáticas. Realmente estoy hablando más de un Dios deísta. O sea, una cosa es creer que el mundo fue creado por una inteligencia omnipotente, digamos, una persona, que eso es Dios. Luego yo estoy de acuerdo contigo, el salto a que Jesucristo es Dios es ya un salto más físico. Muy difícil. Necesita la ayuda de Dios, lo que venimos denominando fe, que creemos que nos la damos a nosotros mismos muchas veces por la forma de hablar que tenemos, pero no es así. Ese es el conocimiento, ese es el auténtico conocimiento. Para mí. Conocerte a ti, Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esto lo dice la Escritura, ¿no? Este es el punto. Y eso necesitas que Dios te ayude. Si no, no puedes. No puedes. Pero tanto Santo Tomás como el Concilio Vaticano I sí decían que al conocimiento de la existencia de Dios se puede llegar puramente por la razón. Ciertamente. Lo digo porque muchas veces nos dicen casi lo contrario, pero es básicamente Aristóteles llegó a la convicción de que la existencia de un Dios, mucho tiempo antes de nuestro Señor, puramente pensando. Ciertamente, pero voy a dar mi opinión al respecto. O sea, al conocimiento, digamos, en abstracto, a la posibilidad, sin duda. Otra cosa distinta es que ese Dios al cual accedes tenga que ver algo con tu vida, con tus acciones. Es verdad. Entonces, simplemente ese matiz. Es cierto. O sea, por eso decíamos antes, ¿no? O sea, los científicos, hay grandes científicos que al final han dicho, bueno, yo es que era ateo, pero es que no puedo negarme a la posibilidad. O sea, otra cosa es que yo alcance o no esta certeza, pero la posibilidad existe. Como posibilidad, sí. Otra cosa distinta es que en tu vida, porque para eso necesitas el Espíritu Santo, que dé testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, que te transforme, como transformó a la Virgen María. ¿Cómo es posible que una mujer virgen tenga un hijo? Y más que este sea el Hijo de Dios. Pues eso es gracias a la acción del Espíritu Santo en una persona. La Virgen María es la imagen de todo cristiano, se nos dice. Es decir, que necesitamos la venida del Espíritu Santo, la inhabitación del Espíritu Santo en nuestra alma, que dé testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si esto no se da, Dios no va más allá de una idea, o no alcanzamos la plenitud del conocimiento de Dios, que es la que Dios quiere darnos, porque Dios es amor. O sea, Dios no... O sea, Dios hace todo lo posible por darse a conocer, porque nos quiere tanto que quiere darse a conocer a nosotros, nos quiere dar su misma naturaleza. O sea, es que esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, Él siempre busca al hombre, a todos los hombres, está continuamente buscándole, porque el amor es expansivo, es dinámico, no se lo guarda a alguien. O sea, Dios no puede guardarse el amor que tiene, y el amor que tiene hacia sus criaturas quiere derramarlo en el hombre. Pero el hombre es libre y tú puedes negarte a que Dios actúe en tu vida. Puedes negarte. Tantas veces nos negamos, le llamamos pecado. Tú y yo seguramente, ¿no? Quiero decir que tampoco somos espíritus puros ni... Pero lo cierto es esto, que Dios se quiere dar a conocer. Y se da a conocer a través de su obra. Por eso es tan gratificante, por eso para mí ha sido un regalo enorme el poder dedicarme a la actividad científica. ¿Por qué? Porque yo jamás he tenido ningún problema, jamás, te lo puedes creer, ni las teorías de la evolución, nada, jamás, pero es que no me ha costado ningún esfuerzo. O sea, ¿a mí qué más me da que ahora venga un señor que diga, bueno, pues a lo mejor resulta que esto de la creación no era una cosa estática como se creía antes, sino que es dinámica? Pero es que yo me quedo como estaba. Bueno, pues Dios lo ha hecho así, estupendo. Y nos permite conocerlo, pero el motor de la creación, el motor de que una especie se transforme en otra, es Dios. No se transforman las especies, no aparece, lo decía Benedicto XVI, la razonabilidad a partir del caos, por generación espontánea. Pues eso hay gente que se lo cree. Tú dime a mí. Bueno, pues así tenemos que estar, hay que saber estar y crear, como creáis en esta cadena de televisión, en estos espacios, momentos de diálogo
en los cuales podemos expresar lo que pensamos de manera sosegada y contribuir así a esto que a mí me gusta muchísimo referirme, que Benedicto XVI propuso, este atrio de los gentiles. No tenemos por qué no hablar con todo el mundo. Al contrario, debemos de buscar la manera de acercar nuestra fe, de crear unos ámbitos en los cuales podamos... Porque la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es ser católico. Creo yo, ¿eh? Yo muchas veces digo, si tú supieras lo que Dios te quiere, si tú supieras lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, que yo tengo un poco de idea porque lo ha hecho en la mía, tú serías cristiano. Tú serías más cristiano que yo seguramente. Pero no se da esa circunstancia. En fin, vamos a seguir, que eso es lo que creo que debemos hacer. Seguir adelante. Pero sí es verdad, una cosa que has dicho, además me he recordado, que debe ser muy complicado ser ateo porque, como tú has dicho, si eres católico, si eres cristiano y si eres católico, realmente, bueno, pues toda la vida se informa de eso y no hay prueba en contrario. Sin embargo, si eres ateo, y yo qué sé, y surge el Big Bang y de pronto, todo empezó desde un principio. Entonces tienes que darle la vuelta a todo para buscar cómo explico yo que esta prueba de Dios realmente no es de Dios. O yo qué sé, el genoma humano, ¿sabes? Que convirtió, el que definió el genoma humano también se convirtió. Totalmente. Al cristianismo. ¿Cómo explico yo? Entonces debe ser muy complicado ser ateo porque estás siempre a la defensiva intentando defender lo que tú has dicho, que no es más que una fe. O sea, el ateísmo no es más que la fe en que Dios no existe. Efectivamente. Yo imagino que debe ser muy... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que quien milita el ateísmo, vamos a decir así, quien se manifiesta como ateo y quiere que el ateísmo se propague, pues en el fondo no se da cuenta cuando se analiza la historia, no se da cuenta de que antes tiene que hacer unas asunciones, vamos a decir, de tipo filosófico, en virtud de las cuales llegue a las conclusiones a las que llega, ¿no? Y en este sentido, eso es muy interesante, la discusión sobre la filosofía de la ciencia, es muy interesante. Yo no soy persona ducha en estos aspectos porque no he estudiado filosofía. A los científicos no nos forman dándonos valga la redundancia, formación humanística, sino que ya somos hiperespecialistas en las disciplinas. Entonces, yo no tengo formación filosófica, más allá de la que recibí en el bachillerato. No tengo, por tanto, una capacidad de analizar o de expresarme en función de los términos propios de la filosofía, pero sí percibo que para que tú llegues a la conclusión, por ejemplo, de que la teoría de la evolución demuestra que Dios no existe, tienes previamente que abrazar la fe materialista. Que eso no todos los ateos lo hacen. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy curioso que yo he descubierto hace poco tiempo. En España hay una escuela filosófica que se llama el materialismo filosófico, que la fundó Gustavo Bueno. Está ubicada en la Universidad de Oviedo. Entonces, yo que en mis estudios de historiografía de la ciencia busco sobre todo el poner de manifiesto la vida espiritual de los científicos españoles contemporáneos, este es un poco mi campo de trabajo, tengo conclusiones muy, muy, muy cercanas a esta escuela filosófica que se declara materialista. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que si tú haces un estudio, vuelvo un poco a lo que decía antes, desideologizado de la historia de la ciencia lo que te demuestra es que los católicos hemos estado a pico pala, a pie de obra, en el desarrollo científico a lo largo de toda la historia. Incluso en los momentos más, por así decir, oscuros, que nos pueda un ateo decir o que nos pueda un materialista echar en cara, de dictaduras, de todo esto, los materialistas filosóficos llegan a las mismas conclusiones que llego yo. De hecho, hay obras ya suyas en las cuales, por ejemplo, imagínate, elogian a una figura como San José María Escrivá de Balaguer. Yo lo he oído esto está en internet en una conferencia. Dicen, pero ¿cómo se puede decir que el Opus Dei es enemigo de la ciencia cuando este señor José María Escrivá de Balaguer, como dicen ellos no le ponen el san delante, dice en su obra magna, Camino,
Hay puntos en los cuales dice, tienes que desarrollar la ciencia. El ser científico es una cosa buenísima. Hay que investigar. Pero ¿cómo se puede decir que este hombre es enemigo de la ciencia? ¿Cómo se puede decir, por tanto, que esta realidad eclesial, que este señor echa a andar, el Opus Dei, es enemigo de la ciencia? Pero si es que eso no cabe en cabeza humana. Esto lo dicen los materialistas filosóficos. Porque el CSIC lo funda también gente religiosa, ¿verdad? Totalmente. Mira, el quinteto fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se compuso de tres personas de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fundada por el padre Ayala, y José Ibáñez Martín, Antonio de Gregorio Roca Solano y José María Albareda. José María Albareda finalmente acabó siendo presbítero de la Iglesia Católica y acabó formando parte del Opus Dei. Fue uno de los que sacó a San José María de Madrid, del Frente Popular. Lo sacó porque lo iban a matar, era persona conocida, y lo sacó a Francia y luego ya pudo volver. Este trío se vio acompañado de otras dos figuras, que son Miguel Asín Palacios, que es discípulo de Julián Rivera, un arabista, el máximo arabista, podríamos decir, del siglo XX español. Miguel Asín Palacios era cura. Era un científico especializado en humanidades, que era cura, pero es que ya era famoso antes de que se produjese la guerra civil. Ya lo era. Como lo era Ibáñez Martín, era un político conservador. Como lo era Albareda, que era un edafólogo. El fundador de la primera institución que lleva la palabra ecología en su nombre fue José María Albareda Herrera, un cura del Opus Dei. ¿Qué funda el Consejo Superior de Investigaciones? Que funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y la quinta persona, el quinteto fundacional del CSIC, Juan Marcilla Arrazola, que fue un hombre que tuvo durante la Guerra Civil en su domicilio particular protegidos a religiosas, a curas, porque se les perseguía y se les buscaba. Este señor que se salvó de una checa y que tuvo verdaderamente una situación muy dolorosa y se jugó la vida por Jesucristo, amando a los demás, protegiendo a los demás. Y así fue. Y estos que sobrevivieron a toda esta barbarie, que nadie va a negar que lo fuera, son los que echaron a andar esta institución. Pero es que dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas son cientos, miles los científicos católicos. A eso me dedico yo un poco. Una cosa curiosa realmente es, yo tengo la sensación que los católicos nos hemos dejado robar gran parte de esa nuestra historia y que además la han puesto de una forma espuria, se ha presentado de una forma espuria por los enemigos del catolicismo, cuando además es nuestra. O sea, no por casualidad el científico se desarrolla en Occidente en un mundo cristiano. No hay, yo con la ventaja de que he vivido también en los mundos musulmanes, la producción científica en todo el mundo musulmán, en todos los países musulmanes, no es ni la 10ª parte de lo que se produce en Bélgica o en Luxemburgo durante un año. Entonces, cuando la ciencia se desarrolla precisamente del occidente cristiano y cuando hasta las universidades lo fundan cristianos. La Sorbona está fundada por Sorbón, que era un sacerdote, y todas las universidades. Y sin embargo nos lo hemos dejado arrebatar, ¿no? Totalmente, totalmente. Tienes toda la razón. Además, eso es una cosa que a mí me gusta mucho repetir. Hay una permanente apropiación indebida. ¿Sabes cómo se hace eso? Pues eso se hace de una forma muy peculiar. Consiste básicamente, se puede explicar brevemente, en eliminar, cuando abordas la vida de una científica o de un científico famoso, no hablar de la faceta religiosa, no hablar de ella. Entonces, en el momento en el cual tú a una persona que ha desarrollado actividad científica relevante, eliminas del discurso que generas después de investigarla la faceta religiosa, automáticamente es asumible o asimilable o adscribible a cualquier corriente ideológica de pensamiento. Puedes, digamos así, decir, este es de los míos. Y efectivamente, así ha habido una apropiación indebida de tantas figuras. La figura de Santiago Ramón y Cajal era un hombre teísta. Casó con una mujer piadosísima, Silveria Fañanás. Él nunca renunció a la creencia de Dios y del alma inmortal. Lo dice él, Leonardo Torres Quevedo, el ingeniero más importante de toda la historia de España. Pues era un hombre piadosísimo.
Toda esa faceta religiosa es una parte de mi trabajo, recuperarla. Y luego recuperar el origen de las instituciones más importantes del siglo XX español. Pero es que esto mismo, este robo, digamos así, es un trabajo cultural muy severo y muy arduo que determinadas ideologías hacen y han hecho muy bien, hasta el punto de llevar a católicos a dudar de esto que tú decías, ¿no? Si tú calculas por porcentajes, mira, una cosa muy sencilla. La población musulmana, ¿vale? En el mundo, en la actualidad, es aproximadamente un tercio, 30%. Tienen menos de un 1% de los premios Nobel que se han concedido en la historia. Los hebreos son menos de un 1%. El 30% de los premios Nobel se han dado a personas de origen judío. No digo yo que fueran practicantes, pero de ese mundo. El 70% restante es el occidente cristiano. Muchos de ellos son ateos, pero la matriz cultural cristiana, pues hay gente que lo pone en duda. Pero lo malo no es eso, lo malo es que hay gente que se lo cree, ¿sabes? Incluso teniendo fe. Yo he sido una persona de este tipo hasta no hace mucho. Yo he estado toda mi vida viviendo mi relación con la ciencia como con una especie de complejo de inferioridad, creyéndome los asertos apodícticos de profesores de variado pelaje que por sistema se hacían eco de un discurso que no tiene base científica. Entonces, esto es importante irlo recuperando. Irlo recuperando, yo te digo la verdad. Uno de los determinantes de que yo cambiase el tercio de dedicarme a la microbiología por dedicarme a la historia de la ciencia fue ver el tipo de conversaciones que mis hijos tenían durante las comidas. Yo dije, ¿pero qué os están contando? Pero no me digas que esto es lo que te han dicho en clase. No puede ser. Faltaba, este conocimiento faltaba. Y de ahí viene un poco que yo trabaje sobre todo en la recuperación de la religiosidad, sobre todo de la religiosidad católica de los científicos, porque termino lo que te decía, no, lo he terminado, los premios Nobel y los porcentajes de premio Nobel también dicen algo, Yo no tengo nada en contra del mundo islámico, ni de la religión islámica. Quiero decir, en principio, o sea, así, hablando de religiones, por así decir. Pero sí es verdad que este tipo de reflexiones hay que hacerlas para que se tenga un poco una idea, aunque sea lejana o vaga o ligera, de que, como decíamos, ciencia y fe son compatibles. Bueno, quien dice el islamismo, lo digo para no... da igual el budismo, el hinduismo, o sea, esos porcentajes permanecen. De hecho, una de las cosas que me llama la atención es Wikipedia. Muchas veces yo he comprobado que cuando un científico es católico no lo dicen en Wikipedia, y cuando uno es ateo sí lo dicen en Wikipedia. Debería haber alguien que fuera un censor de Wikipedia para realmente cambiar ese tipo de cosas. Vamos a hacer una breve interregno en esta conversación. Les tengo que recordar que EWTN solo se financia con donativos y por tanto les tengo que pedir que donen porque sin su generosidad nosotros no podríamos estar haciendo estos programas. Vayan a www.ewtn.es en la parte de donar y por favor cualquier cantidad es muy importante para EWTN. También les digo que aquí verán una dirección donde pueden mandarnos todos sus comentarios, sus preguntas, cualquier cosa que nos quieran mandar sobre Católicos con Mensaje. Volvemos enseguida.
Estamos de vuelta en este episodio de Católicos con Mensaje con Alfonso Carrascosa. Por si acaso no me han entendido bien antes de la interrupción, les tengo que recordar, EWTN solo se financia con donativos. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a ninguna orden religiosa, no pertenecemos a ningún movimiento religioso, no estamos financiados por la Conferencia Episcopal, ni la Española, ni ninguna otra, y solo dependemos de la generosidad de nuestros televidentes. Por eso, una vez más, les ruego, cualquier cantidad nos ayuda. Alfonso, tengo a veces, seguimos con el tema de fe y razón. Tengo a veces la sensación que realmente no hay una crisis de fe, sino una crisis de razón. Lo que tú estabas diciendo antes, es decir, al final la gente, o hay mucha gente que se ha alejado de Dios realmente porque no piensa, o si quieres, no utiliza la razón para darse cuenta de todo lo que nos lleva a Dios que está alrededor nuestro. ¿Tú tienes esta misma...? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, el uso de la razón, la loca de la casa que decía Santa Teresa, me viene ahora la escena del paraíso, ¿no? O sea, cómo la serpiente al final lo que hace, crea la confusión en la mente de Eva. Y a través de pensamientos, Esto es importante, quiero decir, efectivamente, el uso correcto o incorrecto de la razón. Si antes decíamos que poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios, poca razón aleja de Dios, mucha razón acerca a Dios. Porque fe y razón, y esto quedó muy claro, siempre ha sido así en la tradición de la Iglesia, pero después de la Fides et Ratio de San Juan Pablo II, pues él decía, ¿no? Son dos alas que hacen que el hombre se eleve a Dios, y efectivamente hay una crisis de razón. Yo, fíjate, llevo un poco más lejos esto que me acabas de proponer, y yo pienso que la pérdida del sentido sagrado de la vida y la referencia a Dios ya está teniendo unas consecuencias muy, muy, muy serias en cuanto a razón se refiere. En el sentido de que, fíjate si será, que ha llegado a perturbar de tal manera que se llega a propagar como realidad algo que es absolutamente virtual, que es la ideología de género, que no tiene base científica ninguna, que es un constructo ideológico. Absolutamente. O sea, es que... Y es una cosa que ya, o sea, pues como que se da por hecha. Esto es una cosa que es un indicio de dónde se puede llegar cuando se abandona el correcto uso de la razón, que no es otro que el de supeditarla a que es un don de Dios, y que aquello que, por muy racional que parezca, me separe de Dios, pues debe ser puesto en segundo lugar. Y de que aquello que, aunque razonablemente no me quede muy claro, me pueda acercar a Dios, pues debo seguir por ese camino, ¿no? Figúrate tú, en este sentido, cuando la oración se endiosa, mal vamos. Cristo Jesús en la cruz, una corona de espinas. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Esto no es tampoco una cosa fácil. Y es muy fácil ser seducido por tus pensamientos. Y es muy fácil llegar a creerte quien no eres. Y el drama es que tu razón, si no está bien utilizada, puede llegar a creerte que eres Dios. Y aquí está la muerte de Dios en ti inicialmente. Y luego cosas que a nivel social, como decía, a mí la expresión más dramática de a dónde llega la razón no iluminada por Dios es la ideología de género, sin duda. De hecho, cuando lo estabas diciendo es verdad. Hay una frase que recuerdo de Chesterton que decía, dice, una herejía es una verdad que se ha vuelto loca. Pero en el caso de la ideología de género no es ni siquiera una verdad. O sea, da la sensación de que gran parte de la sociedad sencillamente se ha vuelto loca. O sea, sí, está alejada de la verdad, sí, de la verdad, quiero decir, de la realidad sí, tangible, y han creado una realidad paralela independientemente de la realidad en la que se mueven, ¿no? De algún modo es así. ¿Por qué? Pues fíjate, esto es consecuencia también de nuestra manera de ser. Es decir, Dios nos ha hecho, la palabra tiene poder de crear. La palabra de Dios, por antonomasia, es la que crea en el seno de la Virgen María
a Jesucristo físicamente. Bueno, pues ocurre que hay discursos, y esto lo saben muy bien los ingenieros sociales, que a fuerza de repetirlos, al final suscitan en la persona que los recibe una respuesta parecida a la fe, parecida. Es decir, la adhesión irracional, sin pasar por la razón. Ideología de género. La realidad, no. La realidad es lo que yo diga que es la realidad. No. Tú pones nombre a la realidad, el hombre puso nombre a los animales, pero la realidad te antecede, es previa. No. Y eso es la expresión máxima de el usurparle a Dios su sitio en la persona. No, Dios soy yo. Y lo que existe es lo que yo digo que existe, según yo digo que existe. Este es el juego, dramático por otra parte. Pero es que además parece que cuando discutes o cuando hablas con gente que está inmersa en esta ideología, es como si les hubieran hecho una lobotomía, porque ni siquiera puedes argumentar, o sea, parece que estuvieras insultando. Es el wokismo, que es este movimiento que es la cancelación, se ha elevado de tal forma que son furibundos. Cualquier contestación a esa ideología, la respuesta es furibunda. Es que ni siquiera lo interiorizan y dicen, bueno, vamos a valorarlo. No, es como si estuvieras mentando. Sí, es hacer prevalecer el sentimiento por encima de la razón. Un ejemplo clarísimo. Si uno tira de historia de la filosofía y ve cuáles han sido los frutos que ha producido el sentimentalismo atroz en el romanticismo, en determinadas ideologías, traza perfectamente a dónde podemos llegar si hacemos prevalecer el sentimiento sobre la razón. ¿Qué es eso de que tú eres lo que sientas? Pero vamos a ver, ¿esto me lo dices a mí, a un científico? No. Es lo que es. Y lo que es se puede estudiar. Y lo puedo yo describir. No es lo que sientas. Es decir, ¿yo me siento hijo del duque de Alba y por eso tengo derecho a una herencia? No. Es un ejemplo un poco cómico, pero no es lo que sientas. No es lo que sientas. La razón opacada. Absolutamente. Esto que tú decías, estas reacciones furibundas, estas reacciones, con todos mis respetos, futbolísticas, de hinchada, ¿verdad? Sentimentalismo anegando todo lo demás, anegando todo lo demás. Bueno, es un momento que estamos viviendo, sin duda, por lo menos en Occidente, en Hispanoamérica, en España. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha abandonado. Eso hay que tener la seguridad. Y nos va a seguir ayudando. Y Él sabe, Él es quien gobierna las naciones. Y Él sabe sacar del mal el bien. Y lo ha demostrado a lo largo de la historia. Por lo tanto, tengamos esperanza, no seamos derrotistas. Es verdad que nos han venido unos tiempos, también los de Santa Teresa eran tiempos recios, ella lo decía. Bueno, vivimos en tiempos recios. Volvámonos a Dios. Nos ha venido la COVID, nos ha venido la Filomena, nos ha venido el volcán de La Palma, nos ha venido la guerra. Y no se vuelve la gente a Dios. Hay una inmensa mayoría de la gente que no se vuelve a Dios. La gente está deseando que cese la COVID para volver a lo de antes. Cuando son llamadas de conversión de Dios siempre las desgracias, las catástrofes naturales que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cómo hemos podido llegarnos a creer? Vuelvo un poco a la palabra creer, la sociedad, que no nos iba a pasar nada. Estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, que no es que yo diga que vaya a ocurrir, pero que puede ocurrir, que puede ocurrir. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener una pandemia después de los sesudos microbiólogos que hemos sido capaces de formar? Pues ahí la hemos visto. Quiero decir con esto que una cosa es lo que el hombre se cree, vuelvo a lo de antes, otra cosa es lo que realmente es. Y ojalá que la realidad y sobre todo la adversidad que se nos presenta una y otra vez como una ola, otra ola, termine por hacernos volver a Dios, que es lo fundamental. Esto es el deseo de Dios, que nos volvamos a Él.
porque algunas cosas no es él el que las origina, evidentemente, ni muchísimo menos. Las permite, pero no las origina, ni mucho menos. Nuestros pecados son los que originan las contiendas, eso viene revelado perfectamente en las Escrituras, las guerras, las rencillas, las luchas, porque no vivimos de cara a Dios. Ojalá y podamos volvernos a Dios. Me gustaría volver sobre uno de tus últimos libros, Iglesia Católica y Ciencia. Sí. Hay algunas cosas que mencionas y que además mencionaste también con la presentación que me llamaron la atención. Uno interesante es, y además está unido con no de ideología de género, pero si quieres el feminismo, es el número de mujeres en el CSIC. Me acuerdo de esto que decías, mira, desde que se funda el CSIC hasta 1975, el número de mujeres en el CSIC aumenta un 33%. Desde 1975 hasta ahora, sin embargo, es prácticamente igual. ¿Es esto cierto? Es cierto, sí. Además, fíjate que es un dato que yo escuché en un acto, vamos a decir así, que podría ser calificable de un acto feminista, en el buen sentido de la palabra, que tuvo a bien llevar a cabo la actual presidenta, primera mujer presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa Menéndez, en un homenaje que hizo a las pioneras científicas. Bueno, esas pioneras científicas vivas eran todas mujeres del CSIC. Y uno de los intervinientes fue quien pronunció este discurso, está en internet, se puede comprobar, y dijo exactamente esto. Y para mí fue sorprendente, me alegré mucho de acudir a aquel acto, porque dije, caramba, esto me lo quedo. Es decir, en un periodo oscurantista que nos tratan de hacer creer que aquí era todo horroroso, hombre, estaban las libertades, nadie va a decir ahora que no estuvieran verdaderamente limitadas, etc., etc., que había un papel, vamos a decir así, de la Iglesia Católica pues predominante en lo social, nadie va a decir que no. Pero estos dos polos de la propuesta a la que me voy a referir, a lo que nos llevan es al convencimiento de que era una época oscura, negra, todo estaba mal, no se podía ser feliz, todo el mundo lloraba, que no es cierto para nada, y no hay más que tirar mano de los discursos de los intelectuales de la época que estuvieron aquí en España, y que no eran precisamente directamente asimilables a las autoridades de la época, pues resulta que en ese periodo se funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con un 10% de mujeres en plantilla. Cuando llegamos a la transición superan el 30% y seguimos ahí. ¿Dónde está el antifeminismo de la época, o pensar que todo era contrario a que la mujer se incorporara a la actividad científica? O sea, lo voy a repetir. Durante la época del general Franco llega hasta 30% de mujeres. Supera el 30%. Y se ha quedado allí después de la... Y ahora ha subido 2-3 puntos. 2-3 puntos después de la que nos está cayendo de discurso, sinceramente, exagerado. En el CSIC no hay discriminación por razón de sexo. Otra cosa que te iba a preguntar, porque también me llamó la atención en la presentación. ¿El CSIC y el Frente Popular? ¿El Frente Popular era pro-científico? No. O sea, el Frente Popular, a los científicos que no comulgaban con las ideas políticas que ellos profesaban, eran enemigos a abatir. De hecho, lo demostraron. Es decir, en el Madrid del Frente Popular fue cuando se clausuró la actividad de la residencia de estudiantes. ¿La actividad de la residencia? Fue ahí, sí, fue ahí. Hubo gente a quien el entonces director de la residencia de estudiantes, don Alberto Jiménez Fraud, dio asilo en la casa, las familias de Gregorio Marañón, de Ortega y Gasset, porque en Madrid se asesinaba a científicos que eran susceptibles de ser considerados burgueses. Severo Ochoa se marchó del Madrid del Frente Popular. Se marchó porque temía que le mataran, porque era un hombre que tenía un estatus social que lo hacía asimilable a lo que entonces se entendía que era enemigo del progreso según estas ideologías del Frente Popular. Pero es que hubo científicos que fueron abatidos y están enterrados en Paracuellos del Jarama, algunos de ellos religiosos profesos, religiosos consagrados. No hubo respeto ninguno en este sentido. Tenías que tener esa ideología, y si no profesabas esa ideología, daba igual que fueras científico. Entonces,
Sin embargo, ahora los herederos ideológicos son los que fomentan este discurso que antes hablábamos, de eliminar la faceta religiosa de la historia contemporánea de la ciencia española e hispanoamericana. La eliminan, la eliminan, la eliminan. Y entonces se atribuyen ellos el haber estado aquí presentes. La edad de plata del desarrollo cultural español ocurrió toda, o lo más granado de ella, bajo la monarquía parlamentaria católica de Alfonso XIII. Un estado confesional, monárquico, monarquía parlamentaria. Ahí es donde se da el desarrollo de la Edad de Plata. Los primeros parlamentarios de grupos que terminaron confluyendo en el Frente Popular, cuando llegan al Parlamento, ya está fundada la Junta de Ampliación de Estudios, ya está fundada la Residencia de Estudiantes. Y entonces llega uno o dos, quiero decir que no tuvieron influencia ninguna en la puesta en marcha de estas instituciones. ¿Quiénes fueron los que las pusieron en marcha? Fundamentalmente personas que sociológicamente no cabía otra opción de que fueran asimilables al catolicismo imperante. Algunas de ellas con posturas liberales, con posturas menos confesionales, por ejemplo, la Institución Libre de Enseñanza. Pero eso no significa en absoluto lo que nos quieren hacer creer, que los católicos estuviéramos fuera de esas instituciones, ni muchísimo menos. Por eso en este libro, al que has hecho mención, en Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX, yo voy viendo los vocales de la Junta de Ampliación de Estudios qué adscripción tenían, y muchos de ellos, muy importantes, eran personas de una fe católica profesa y sin ambajes y sin ninguna duda, y eran vocales. Y el propio decreto fundacional de la Junta de Ampliación de Estudios hace referencia al pasado científico español, aludiendo a las instituciones que fundó la Iglesia Católica, el Colegio de Bolonia, las universidades, los cabildos catedralicios. Eso es el decreto fundacional de la Junta de Ampliación de Estudios. No hay ni un atisbo que permita trazar un nexo de unión entre el decreto fundacional de la Junta de Ampliación de Estudios y el Frente Popular. No hay ninguna posibilidad de trazar ese nexo de unión. ¿Qué es lo que la gente cree? Lo que decíamos antes, ha transmitido este discurso que tiene capacidad de crear, efectivamente, pero, ojo, de crear en la mente. Por eso es tan importante luego contrastar con la realidad. Y ahí estamos algunos. Yo estoy ahí. No, 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 no. Deja que hablen los hechos. Este señor, esta señora, ¿qué fue? Estas mujeres, muchas de las mujeres que fueron pioneras en el CSIC, que hicieron aumentar la presencia en el CSIC de mujeres en actividad científica profesional, eran católicas profesas. Hace poco he publicado un libro que me encargó escribir el Gobierno de Navarra, una de ellas, María Josefa Molera Mayo. Acaba de fallecer una insigne pionera de Laura Iglesias, el CSIC, de las que se homenajeó en ese homenaje al que hemos hecho referencia antes. Ahora he empezado a colaborar, llevo colaborando años con Radio María. Estamos haciendo entrevistas a mujeres creyentes científicas vivas. Es impresionante oírlas hablar. Juana Avellanato. Ahora vamos a entrevistar a Lola Cabezudo, Ana Martínez. Son solamente algunas. Tenemos ya una lista enorme. ¿Para qué? Pues para lo mismo. Para lo mismo, un poco yo me inspiro en la palabra de Jesucristo de no puede ocultarse una ciudad situada en la cima del monte, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. Hay que sacar eso a la luz. Yo no quiero agredir a nadie. Oye, quiero que cuando yo me siente con alguien que piense o que defienda ese discurso laicista que tanto ha permeado en la sociedad, pues sea consciente de con quién está hablando y sea consciente de lo que ha hecho la Iglesia. Y eso es fácil de hacerlo. No hay más que actividad científica pura y dura, desideologizada. En eso estamos en WTN. De hecho, uno de nuestro objetivo es la evangelización y es precisamente eso, llevar la alegría y el orgullo de ser católicos y bueno, pues por eso estamos también realizando esta serie. Voy a ir a una parte más personal, porque además, fíjate, las cosas de la providencia. ¿Qué santo del día es hoy, Alfonso? Pues nada más y nada menos, yo me he alegrado mucho, además le he pedido que nos echase un cable en la entrevista, San Isidoro. San Isidoro, el obispo, que tuvo otro hermano también obispo y que, bueno, pues es una de las lumbreras de la intelectualidad hispana de la Edad Media, San Isidoro de Sevilla, un hombre que, bueno, su obra más relevante, como saben nuestros oyentes, es las etimologías,
pero fue un hombre que desarrolló una actividad intelectual de la mano de su fe, como no podía ser de otra manera, enorme, y que, como digo, pues señaló en la Edad Media, en otro periodo de tiempo en el que determinados discursos quieren hacernos creer que todo era negro, que todo era oscuro, que todo era... Y no digamos si tenía relación con la Iglesia Católica, pues no. Hay personajes como San Isidoro, hay personajes como el Beato, ahora ya Beato Ramón Llull, y hay personajes como Alfonso X el Sabio, la famosa Escuela de Traductores de Toledo, que es que no se puede ser más católico. Pero San Isidoro es español, es científico, es santo, y además tú lo has dicho, pero él es el hermano de San Leandro y creo que tenía, de los 5 hermanos, creo que 4 terminaron santos. Lo miro después. Y una hermana religiosa. Bueno, San Isidoro es el patrono del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hay una reliquia que yo he venerado, que no se venera en público más que... Precisamente hoy es probable que en la capilla del Espíritu Santo, que Albareda mandara construir cuando se puso en marcha el CSIC, probablemente hoy se venere la reliquia. Es un trozo de cráneo de San Isidoro. Está ahí en esa iglesia. Y el hermano y su hermano es el responsable de convencer al rey para convertirse en católico. Es decir, que probablemente somos católicos. Sí. Gracias a él. Sí. ¿Cuál es tu santo favorito? Mi santo favorito. Pues es una pregunta muy buena, no me la había hecho nadie nunca. Pero me viene a la cabeza San Francisco, San Juan de la Cruz. Son los primeros que me han venido a la cabeza. El modo de vivir. Es que, por ejemplo, San Francisco, ¿tú te crees? O sea, es que es una cosa, yo de verdad, la santidad es una cosa... hay una cosa que dice la Escritura, muy interesante, que se cumple. Que dice, el Señor es admirable en sus santos. Es decir, que del mismo modo que nuestra entrevista ha sido conducida hacia intentar hacer ver a la gente que Dios se manifiesta en la creación, pero en la conversión de las personas, en la santidad de las personas se manifiesta de una forma... San Francisco les decía a sus hermanos, cuando vayáis a una ciudad, os vais a la plaza. No hagáis nada. Os sentáis en medio de la plaza. Y seguramente los niños van a venir a jugar y os van a tirar piedras. No les contestéis, dejaros humillar. Porque cuando vea la gente en la plaza de la ciudad donde estáis, que hay unos que son humillados por niños, que no se resisten, irán a vosotros. Entonces les predicáis. Tú imagínate eso. O San Juan de la Cruz. Cuando tiene la oportunidad, San Juan de la Cruz, de quitarse de encima a quienes dentro de la orden, de la reforma que él propuso, le habían perseguido a muerte porque no les gustaba la reforma, le dan la opción doble. ¿Cuál quiere que sea su destino, padre? No recuerdo cuáles eran los sitios, y recuerdo uno, Úbeda, que era donde estaba su mayor enemigo, o el otro sitio. San Juan de la Cruz dice a Úbeda. El otro día me decía alguien muy querido para mí, Antonio, que había visitado la celda donde le metió a San Juan de la Cruz este individuo. Dice, aquello hay que verlo, porque es que no te puede... Voluntariamente eligió aquella celda. Podría haberla evitado. Eso es una imagen, eso es una imagen de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando aceptó la humillación de la pasión y de la cruz. Una imagen. Es decir, no os resistáis al mal. Por eso es por lo que probablemente me hayan venido a la cabeza. Yo soy, antes no tanto, pero ahora mucho de leer las vidas de los santos, y es verdaderamente increíble. Yo lo aconsejo, porque además tienen credibilidad científica las vidas de los santos, no obstante que haya también cuestiones que, vamos a decir así, podrían ser calificadas de legendarias, no por ello, por ser calificadas de legendarias, tienen que ser
tienen que ser tenidas por no científicas o no históricas. Esto lo dice mucho Benedicto XVI en sus libros sobre Jesús de Nazaret, que hay cosas que directamente ha habido gente que ha dicho que es que no son históricas. Oiga, usted no sabe si eran o no históricas. Pues esto pasa lo mismo. En las vidas de los santos hay mucha luz, para que podamos todos, pues, contribuir en definitiva a lo que estamos hablando, la conciliación, ciencia, fe. Leer una vida de un santo, hay que ver Santa Teresa. Yo sí conozco bien la vida de Santa Teresa, he leído la vida, la he estudiado. Qué fuerte las humillaciones que tuvo. El otro día le decía yo a uno de mis hijos que le pedía a Dios que por favor no tuviese levitaciones. Las tenía en público, la humillaban, la decían que si tenía demonios, que dónde iba, que quién se creía que era. O sea, Dios la levantaba, estaba rezando y la levantaba en medio de una sala. Y eso la humillaba tantísimo, ¿eh? La dijeron también, porque tenía un desasosiego enorme. Santa Teresa sufrió muchísimo. Por eso exclamó antes de morir, por fin muero en la iglesia. Porque ella tenía dudas de morir en la iglesia. No lo tenía seguro. No lo tenía seguro porque le decían que estaba endemoniada. Y cuando se le aparecía Jesucristo, esto lo cuenta en el libro de la vida, cuando se le aparecía Jesucristo, le dijeron, tú, cuando se te aparezca Jesucristo, le dijo un sabio confesor suyo, dices que en nombre de Jesucristo, Satanás, márchate de aquí, márchate de aquí. A Jesucristo. Y ella dice que se lo decía llorando a Jesucristo. Y Jesucristo le decía, no te preocupes, dime lo que te hayan dicho, obedece. Obedece. No me voy a ir. Yo soy Jesucristo. No me voy a ir porque tú, en nombre mío, digas que me vaya, porque yo soy quien soy. Y luego se lo dices al confesor. Luego se lo dices al confesor. Podríamos estar hablando horas. Alfonso, has hablado de tus hijos. Tú tienes 8 hijos. Sí. Una pregunta que suelo hacer en Católicos con Mensaje, porque yo tengo 7, es ¿cómo hacemos los padres para que nuestros hijos vayan al cielo? Pues mira, yo creo que todo lo posible porque ellos vean que nosotros ya estamos en el cielo. Porque el cristiano experimenta la vida eterna ya aquí. Si tú, y eso se llama la conversión, aceptar de parte de Dios el amor que Dios te ofrece en nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por nuestros pecados, y ha resucitado para convertirnos en justos, Pues muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en Católicos con Mensaje. Les esperamos en el próximo programa de Católicos con Mensaje. Gracias, Alfonso. El placer ha sido mío. Que Dios os bendiga.